Hola a todos, sean muy bienvenidos a otro video más de este curso de informática forense. Mi nombre es Juan Esteban Tapias y pues para mí siempre es un gusto y un honor estar con ustedes y acompañarlos en el desarrollo de toda esta serie de videos que hemos venido trabajando y analizando. Y este tema pues en especial de informática forense. Entonces hoy vamos a entrar al tema número 3, o la parte 3 de herramientas y técnicas de análisis forense, que no es más que la continuación, lo que veníamos hablando, de la parte de análisis de datos y cómo vamos a hacerlo. Entonces aquí hay unos temas importantes, pongamos mucha atención y que nos puedan servir para pues todo este tipo, este tiempo de análisis y revisiones. Entonces vamos a continuar pues adquiriendo conocimiento en cómo utilizamos estas técnicas en un análisis particular para poder culminar con éxito un caso. Entonces, hay que determinar, dentro de todo este proceso, nosotros tenemos que estar en la capacidad de poder determinar cómo se actuó. Para poder determinar cómo se actuó es importante llevar a cabo una investigación sobre la memoria del equipo. Y es interesante realizar un volcado de memoria para la obtención de cierta información. O sea, para yo poder determinar cómo se llevó a cabo el ataque, bajo qué circunstancias, bajo qué herramientas, bajo qué elementos, si actuó solo, si fue en conjunto, si recibió apoyo de personal dentro de la empresa afectada o la entidad afectada o no. Hay que analizar, llevar una investigación sobre la memoria del equipo y realizar un volcado de memoria. Entonces con programas, esto lo podemos hacer con programas destinados a tal fin. Podemos ver qué procesos se están ejecutando en qué momento concreto y también aquellos que hayan sido ocultados para no levantar sospechas. Entonces con esta información podemos saber qué ejecutables inician los procesos en ejecución y qué librerías se ven involucradas. Entonces llegados aquí pues se puede proceder a realizar volcados de los ejecutables y de dichas librerías para poder analizar si contienen cadenas sospechosas o si por el contrario son archivos legítimos. Sabiendo entonces los procesos que se ejecutan y su naturaleza, podemos entonces obtener pistas de cómo se actuó para comprometer ese equipo. Ojo, otra vez, sabiendo los procesos que se ejecutan y su naturaleza, podemos nosotros llegar entonces a obtener pistas de cómo se actuó y se comprometió el equipo. Por eso la importancia de que el investigador forense conozca un poco sobre la parte de informática. Ya hablamos de la importancia de que conozca sobre redes, sobre seguridad, pero también debe hacerlo sobre la parte de sistemas, entender las partes del equipo, cómo funciona, cómo se articulan, porque entonces ahí vamos a poder entender estos procesos que nos van a llevar a obtener pistas de cómo fue que se actuó y cómo fue que se comprometió el equipo. Entonces, bueno, a menudo tendremos que fijarnos en procesos de ejecución aparentemente inofensivos, habituales y legítimos en los sistemas operativos. No es extraño, por ejemplo, que determinados procesos con fines malintencionados se camuflen con procesos legítimos. Entonces, para ello tenemos que observar muchas veces que estos se encuentran sin un proceso padre, por así decirlo, cuando lo más habitual es que dependan de otros. Entonces en ocasiones simplemente pues lo que hacen es camuflarse con nombres muy parecidos a otros para poder pasar desapercibidos. Y esto es un tema pues que hay que tener muy en cuenta. Entonces, ciertos programas también nos pueden dar información sobre las cadenas del ejecutable en cuestión. Con ellas podemos ver si mutan su contenido cuando se ejecutan en una memoria y cuál es ese contenido. En ocasiones, pues cierta información de las cadenas nos puede dar pistas muy valiosas, como por ejemplo cadenas donde encontrar logs o enlaces a direcciones de internet. También nos puede dar pistas sobre el tipo de malware al que nos enfrentamos. Si por ejemplo pues nos encontramos con cadenas con alfabetos o teclas concretas del teclado, es probable que nos encontremos también ante un keylogger. Finalmente, otra práctica interesante para determinar cómo se actuó es leer la secuencia de comandos escrita por consola. Para ello hay que proceder con todo el volcado de memoria y podemos obtener dicha información de allí. De este modo pues podemos leer que los comandos se hicieron por consola y sabremos si se ejecutó algún proceso de este modo. También debemos excluir nuestras propias instrucciones, pues seguramente aparecerán los comandos de volcado de memoria que se hicieron en su momento. Entonces toda eso es parte importante dentro de lo que es el análisis y pues posiblemente ya lo que vamos a ver más adelante dentro de todas esas técnicas de identificación de autores. Ahora, para poder realizar una identificación de un autor o autores del incidente,
Otra información importante que nos puede dar el volcado de memoria son las conexiones de red abiertas y las que están preparadas para enviar o recibir datos. Y digamos que ahí ese es un punto importante donde hay que responder con rapidez para si queremos encontrar esta situación. ¿Por qué? Porque muchas veces el atacante deja abierta la puerta trasera, ¿sí? Por donde ingresó al sistema, y por ahí podemos entonces identificar quién fue y analizarlo. Pero esto requiere que se haga un trabajo próximo, un trabajo rápido de identificación. Entonces, ¿qué pasa? Con esto podremos relacionar el posible origen del ataque, ¿verdad? Buscando datos como por ejemplo la dirección IP en internet. Hay que actualizar con prudencia, puesto que en ocasiones se encuentran técnicas para distribuir ataques o falsear la dirección IP. Eso también es importante, hay que actuar con mucha prudencia, porque si encontramos una dirección IP, la buscamos y de una vez vamos a revisar. Hay que tener en cuenta que yo, por ejemplo, en este momento puedo, con un software muy sencillo, que es hasta gratuito de instalar, puedo coger y cambiar mi dirección IP. Y puedo decir que estoy desde Rusia, que estoy desde la China, estoy desde cualquier otro país, y entonces va a ser muy difícil ubicarlo. Entonces hay atacantes, si es un atacante inteligente va a hacer uso de esta técnica. Entonces hay que ser crítico con la información que obtenemos y contrastarla correctamente. No siempre se va a obtener la respuesta al primer intento y pues posiblemente en ocasiones sea muy difícil averiguar el origen de un incidente, ¿verdad? Entonces es interesante poder recapacitar en los distintos perfiles de atacantes que se pueden dar hoy en día en este ámbito para intentar mimetizarse y entender quién pudo ser el autor. Porque al primer intento pues nunca vamos a tener la respuesta como tal, y posiblemente pues en ocasiones va a ser muy difícil averiguar ese origen del atacante. Entonces tenemos que verificar un poquito cómo puede ser ese perfil, ¿verdad? Por otro lado pues podemos encontrar organizaciones criminales que actúan por motivaciones económicas. Y pues esta es una finalidad, que es robar cierta información, ya sea empresarial o personal, para que una vez obtenida pues se pueda vender o sacar un rendimiento generoso a nivel económico de esta información. Por otro lado también está las personas, los atacantes que únicamente lo que quieren es acceder a los sistemas por mero prestigio y reconocimiento en su ambiente cibernético. Eso también puede hacerse. Accediendo a sistemas mal configurados y publicando datos que prueben su fechoría, incrementará pues su notoriedad y dará a conocerse más en las redes. Entonces, en este punto es importante analizar dos vertientes. En caso de que se esté realizando un peritaje con fines inculpatorios, o sea, judiciales, se debe intentar resolver quién es el autor, o al menos aportar pistas fiables para que otros investigadores puedan llevar a cabo otras investigaciones de otros ámbitos. En cambio, si es con fines correctivos, lo más interesante seguramente pues será obviar esta fase y proceder con el estudio del impacto causado y estudiar las mejoras que se puedan implementar para evitar episodios similares. Todo esto debe hacerse y todo esto debe de seguirse, ¿ok? Entonces este es un punto importante, porque pues hay que analizar también un poquito el perfil y hay que analizar un poquito esa información que se nos está entregando desde el perfil del atacante, para de esta manera poder entonces comprender y poder entonces tratar de analizar un poquito más a detalle hacia dónde vamos con toda la parte de lo que es el perfil del atacante como tal. Bueno, continuando desde aquí con esta parte, dame un segundo, avanzo aquí a la siguiente slide. Hay que también analizar el impacto causado. El impacto causado se puede calcular en base a distintos factores y no hay un método único para su cálculo, ni una fórmula que nos dé el importe económico. Aún así, para estos cálculos se puede servirse de métodos como por ejemplo el BIA o el Business Impact Analysis, que determina el impacto de ciertos eventos ayudando a valorar los daños de forma económica. Entonces, pues a la larga, cualquier incidente ocurrido devengará unos gastos económicos que habrá que cuantificar en función de los ítems afectados tras el suceso. Puede que algunos ítems sean más afectados que otros. Puede que algunos elementos de red, a nivel, digamos, de infraestructura tecnológica, tengan mucho valor. Pero también puede que se hayan robado datos tan importantes como, por ejemplo, no sé, hablemos de una empresa que tiene una receta secreta patentada y se hayan robado eso. Ese tema es invaluable. O planos confidenciales o información confidencial de la empresa, de alguna máquina, de algún elemento, eso es confidencial y eso es súper invaluable, súper invaluable, porque puede ser el trabajo de toda una vida. Entonces, este tipo de análisis lo que nos hacen es verificar, hombre, ¿qué pasó? Y ese impacto, ¿qué tan grave fue? Y tratar de cuantificar ese tema, que es muy importante poder
realizarlo. Bueno, en ocasiones, pues el costo económico resultará de tener que reemplazar una máquina o un dispositivo que ha quedado inservible tras un ataque, o bien las horas del empleado que ha tenido que reinstalar el sistema. En ocasiones simplemente eso es el costo, que obviamente puede ser mucho, puede ser poco, dependiendo de la máquina y de los sistemas afectados. Y en este caso, pues el cálculo no supone mayor dificultad y se resolvió fácilmente. En otras ocasiones, por ejemplo, los daños pueden deberse al robo de una información de secreto industrial, que era lo que yo les decía hace un momento, en el que habrá que cuantificar no solo qué supone reponer el sistema, sino a la larga en qué se verá afectada la empresa gracias a este robo de información. Los datos robados pueden ser para publicar cierta información sobre la empresa y poner en la opinión pública datos con intenciones de crear mala imagen, lo cual supone un daño incalculable y muy elevado para la empresa. El impacto económico no solo se puede calcular en base económica. Entonces, como ya se ha comentado al inicio, también existen otros factores, que es por ejemplo el tiempo de inactividad. Si el incidente ha supuesto paralizar la producción de una planta automatizada de fabricación, esto supone muchas horas en que la producción es nula, por lo tanto no se trabajará y por ende a la larga pues esto va a redundar en un aspecto económico, donde pues obviamente todo esto puede afectar, por ejemplo, a los pedidos pendientes de los clientes, porque pues si un cliente tenía un pedido y se supone que ese pedido salía en 3 meses, pero si se paró una semana la planta de producción, ya el pedido no va a salir en 3 meses, va a salir en otra semana adicional, y todo eso representa pérdidas económicas para la empresa. Entonces, si la paralización afecta, por ejemplo, una oficina, tal vez no se pare la producción de bienes, pero si el trabajo de los empleados se va a ver retrasado, y pues eso va a afectar en otros aspectos económicos de la empresa. Entonces es importante entender esta parte, tener en cuenta ello, que hay que analizar el impacto causado, ver qué fue lo que sucedió y cómo impactó. En un próximo video vamos a estar viendo el tema de redacción de informes, que es lo último que nos hace falta de esta parte, para entender, porque pues también es un tema importantísimo, porque la redacción de informes pues es la presentación del resultado, que puede convertirse en una herramienta probatoria o no. Entonces muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este desarrollo de este video, y nos vemos entonces en el próximo video para continuar con esta parte. Hasta pronto.